fuerza en que cualquier ciudadana o ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos legalmente establecidos, constitucionalmente establecidos, participe de la posibilidad de ser consejera, consejero o consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Yo no veo algún impedimento en ello. Creo que debemos de ser respetuosos de un orden legal establecido. Bueno, así lo dijo el secretario de Gobernación, cuando se ha hablado en varias ocasiones de quienes pueden aspirar, etcétera. La clave es que ahora sí que muchos son los aspirantes, pero pocos entran, pero también habrá que ver cuál es el mecanismo por el cual se decide que entren, que eso es lo que está, entre otras cosas, ahorita discutiéndose y debatiéndose. Aspirantes a 4 consejerías del INE denunciaron irregularidades en la aplicación del examen de conocimientos que se llevó a cabo la semana pasada en el recinto legislativo de San Lázaro. Entre ellas mencionaron fallas en la tableta que se les proporcionó, por lo que muchos no pudieron iniciar a tiempo el examen. Preguntas sujetas, esta me pareció un poquito muy delicado, sujetas a interpretación subjetivas o engañosas con más de una respuesta. Vamos a ver, si son respuestas de opción múltiple y uno pone A, B o C, pero solamente pues puede haber o A o B o C, entonces la pregunta es, ¿y si las 3 caben, en qué lío nos metemos, no? Además ha trascendido que el Comité Técnico de Evaluación reconoció que 2 de los aspirantes de Morena sí tuvieron acceso anticipado al examen realizado para postularse a consejeros. Eso me parece infame. A esto se suman los señalamientos que solo los perfiles afines a Morena son los que han avanzado en el proceso. Cuestión que también esta parte es relativa. Bueno, vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado últimamente en el INE. El INE confirmó la restitución de Edmundo Jacobo en la Secretaría Ejecutiva del órgano la tarde de ayer lunes. Fue un poquito intimidante, yo supongo, para Edmundo Jacobo, porque él no esperaba eso, ¿no? Más bien él había hecho su chamba. Por cierto, no le echen en cara a Edmundo Jacobo el 2006 porque no trabajaba en el INE, por favor. Bueno, él obtuvo una suspensión definitiva por parte de una jueza para regresar a la Secretaría General del INE, cargo del cual fue separado debido a la entrada en vigor del Plan B. Esta mañana el presidente fustigó a Edmundo Jacobo por haber sido restituido, pues de la siguiente manera, no le cae bien, le dice Porfirito, etcétera, pero pues nomás yo quiero recordar que este hombre no estaba en el llamado fraude del 2006. Había otros que sí están con él y estaban en el fraude del 88, por ejemplo. La primera derrota del Plan B, pues me llena de orgullo el perder así. Bueno, la Suprema Corte pidió una opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto con relación a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra del Plan B electoral. Esto sucede mientras la oposición espera que la Corte eche para abajo esta reforma. Veamos. Ante la publicación total del Plan B de reforma electoral, constitucionalistas y senadores confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche abajo las reformas aprobadas por el Congreso. Para José María Soberanes, experto en la Carta Magna, este Plan B, promovido por el presidente López Obrador, viola la Constitución de diversas formas, entre ellas la modificación a la integración del INE. No es que la ley pueda venir a decir, pues yo quiero un INE de esta forma, de la otra, sino que en la Constitución nos va diciendo pues algunas cosas que debe tener. Por ejemplo, que el instituto debe tener un secretario ejecutivo y la ley quita al secretario ejecutivo. O sea, uno de los funcionarios que dice la Constitución que debe estar, lo está quitando. Entonces, ahí es una transgresión. Además del proceso legislativo viciado, refirió hay normas como la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos o la Ley General de Comunicación Social que son inconstitucionales. Que los funcionarios públicos no pueden realizar promoción ni actividades partidistas, ¿no? Los funcionarios públicos pagados con nuestros impuestos, dice la Constitución, pues tienen que guardar una neutralidad. Y esto es algo que está quitando. Dicen, bueno, pues pueden participar abiertamente, pueden hacer propaganda,
cosa que contraviene claramente a lo que dice la Constitución. Mientras que senadores de oposición aplaudieron la restitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y afirmaron que es la confirmación de la ilegalidad del Plan B. El Plan B está lleno de inconstitucionalidades, que tenía una intención muy clara y tiene una intención muy clara de cambiar las reglas del juego para favorecer a Morena y a sus candidatos o precandidatos. Creo que el Poder Judicial va a confirmar que el Plan B pues es un retroceso en materia democrática, pero más que eso viola la Constitución. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que el INE no debería festejar tanto, ya que el exceso también provoca disgusto y el máximo tribunal del país es el que debe confirmar la constitucionalidad o no. Para revertir el Plan B se requiere mayoría calificada en el máximo tribunal del país, es decir, 8 votos. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, qué de temas, ¿no? Y qué mejor que conversarlos con Pamela San Martín, ex consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Querida Pamela, muy buenas noches, gracias, ¿cómo has estado? Buenas noches, Javier, qué gusto saludarte y saludos a tu auditorio. Ahora sí que por dónde empezamos. A ver, empecemos por una opinión, aunque ya de alguna otra manera creo que va quedando claro, por más que al presidente no le haya gustado nada, le han echado más responsabilidades de las que tiene, ¿no? Edmundo Jacobo no estaba ni en el 2006, pero bueno, a ver, te pregunto, esta restitución, más allá de la lógica legal, pues también fortalece, quisiera pensar al instituto, ¿qué alcanzas a apreciar? Porque tiene muchas lecturas el asunto. Me parece que lo que tenemos que mirar es el Plan B en su conjunto y en sus particularidades, Claro. pero no confundir estas. A ver. Digamos, hay una discusión que tendrá que tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el paquete en general del Plan B. Y el paquete en general me refiero a lo que es un prerequisito, que es el trámite legislativo, si se cumplió o no se cumplió con el trámite legislativo, y si no se cumplió, cuáles son las consecuencias de este. Y eso se vuelve relevante porque si para la Corte no se cumplió con el trámite legislativo, eso anularía la reforma en general sin tener que entrar a las particularidades de la reforma. Ahora, en caso de que eso no fuera lo que determinara la Corte y entrara al análisis específico, tendríamos que ir viendo cada uno de los artículos, cada una de las disposiciones para determinar cuáles de ellas son inconstitucionales y por ende no podrían, digamos, mantenerse en la legislación. Específicamente la determinación de sacar al secretario ejecutivo viene en uno de los transitorios de la ley. Y el transitorio establece que el secretario ejecutivo que esté en funciones cesará y tendrá que ser nombrado otro secretario ejecutivo. ¿Cuál es el detalle? La Constitución establece que la facultad de designar al secretario ejecutivo es una facultad del Consejo General, de la mayoría calificada del Consejo General, por lo que, digamos, era previsible que eso fuera algo que fuera, digamos, que no fuera a ser respaldado por el Poder Judicial. Ahora, estamos ahorita en una suspensión, es decir, una determinación preliminar en tanto digamos, se resuelve el fondo del asunto, es decir, en tanto se analiza si en sí mismo es o no es inconstitucional, por considerar que puede generar mayores daños el hecho de, digamos, mantener vigente una determinada norma. Pero eso tiene que ver con un aspecto muy particular de la reforma y no supone predeterminar el conjunto de las disposiciones que vienen contenidas en el Plan B. ¿Cómo ves este conjunto de las circunstancias, Pamela, cuando hablamos del Plan B? ¿Tienes una idea en función de lo que ha dicho el ministro Pérez Dayán por dónde podría apuntar sus decisiones? ¿Iremos de lo particular o habrá un rechazo general? ¿Tienes una idea en función, sobre todo lo pienso, ¿sabes qué? En función del contenido del Plan B. Yo insistiría en que un primer punto es si el trámite legislativo se cumplió, es decir, si hubo la deliberación necesaria. Claro. Recordemos que cuando el Plan B se presentó en la Cámara de Diputados, digamos, no pasaron ni 6 horas entre que se presentó la iniciativa y se aprobó. La posibilidad que hubo de leerla, ya no digamos algo más, está bastante limitada, pero eso tiene un agravante incluso. El documento que se votó no fue el documento que se publicó,
Es decir, hubo un ajuste, hubo un cambio que nunca fue publicado. Esto, digamos, hace materialmente imposible que se haya podido leer el documento que se estaba votando antes de votarlo. Claro. Digamos, este es un punto preliminar y que creo que no es poca cosa, porque los últimos, si bien el tribunal, la Suprema Corte ha tenido criterios a lo largo del tiempo, el criterio más reciente es darle una importancia al proceso legislativo por el proceso deliberativo que esto supone. Y creo, en lo personal, que esto tiene una relevancia muy particular o, digamos, una relevancia mayor cuando estamos hablando de las reglas electorales, es decir, las reglas para la transmisión del poder en el país, del poder político, del poder público en el país. Entonces, esto es un primer elemento que tendrá sobre el que se tendrá que pronunciar la Corte. Pero, y si me permites dar un paso atrás, paso previo va a ser qué responde la Corte ante una solicitud que seguramente se va a hacer como se hizo en la Ley de Comunicación Social, que es pedir que se suspenda la ejecución de las normas hasta en tanto resuelve la Corte el fondo. Es decir, que no entren en funciones estas normas provisionalmente hasta que la Corte no pueda analizar, ya sea la parte del trámite legislativo o el contenido de cada una de estas disposiciones. ¿Y esto por qué es muy relevante la determinación sobre la suspensión? Por los impactos que tendría en el proceso electoral. Te pongo un ejemplo. Algunas de las disposiciones del Plan B lo que hacen es, eliminar una parte importante de la estructura profesional, de la estructura de carrera del Instituto Nacional Electoral. Si esas personas son, separadas de su encargo, el restituirlas, en caso de que eso se considerara inconstitucional al final, puede tener un impacto brutal en el proceso electoral que está en puerta. Entonces, hay elementos que pueden llevar a que esa suspensión sí se otorgue. Pero, eso es lo que ocurrió en la Ley General de Comunicación Social. Eso es lo primero que tendrá que analizar la Corte al ver, estas impugnaciones, llámense controversias constitucionales, llámense acciones de inconstitucionalidad que presenten los distintos actores. Está interesante eso, porque en una vez a lo mejor no llega hasta la segunda parte, sino se detiene, se podría eventualmente detener antes de que llegue. De cualquier manera, Pamela, ¿ante qué estamos que ya está aprobado y que ya se aplicó, que se está aplicando ya? Hoy lo que son las normas del Plan B son normas vigentes, legalmente. Digamos, según el trámite legal, hay una presunción de legalidad de las normas en tanto no se declaren inconstitucionales. Y eso significa que todas las disposiciones del Plan B están aplicando, aunque, y aquí permíteme hacer un paréntesis, las propias normas establecen que estas modificaciones no aplican a los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila. ¿Por qué no? Porque son procesos electorales que ya están en curso. Y hay otra disposición constitucional, que es el 105 constitucional, que dice que no se pueden modificar las normas electorales sino 90 días antes del inicio del proceso electoral. Claro. Es decir, del inicio del proceso nos vamos 90 días para atrás y ahí es la fecha límite para poder aprobar cualquier norma electoral. Como el Plan B se aprobó cuando estos procesos electorales ya estaban por iniciar, de hecho, ya no expresamente se señala que no aplica para Coahuila y el Estado de México. Es decir, si aplicara la primera elección para la que aplicaría sería la presidencial del año próximo. A ver, déjame plantearte finalmente, Pamela San Martín, ¿qué reflexiones te concita la controversia que se ha generado respecto al examen de los aspirantes para ser consejeros, consejeras del Instituto Nacional Electoral? Que si lo leyeron, que si eran muy confusas las respuestas, que si fue un examen que se hizo en menos de 4 semanas, cuando el Ceneval lo necesitaba meses para poder hacerlo y ser lo más efectivo. A ver, tú que pasaste por ese proceso, ¿qué reflexión te concita todo lo que se está debatiendo, se está diciendo, se está filtrando? Vete a saber. Lo primero, cuando se hizo la elección de los primeros consejeros del INE, el proceso de selección no tuvo un examen de conocimientos. Eso es un mecanismo que se implementó hasta la siguiente ¿generación? designación, la siguiente tanda. Sí. Pero
por supuesto que estamos hablando de que de este proceso van a salir 4 de las personas y quien preside el órgano y 3 personas más que son quienes van a estar a cargo de la organización y arbitraje del proceso electoral presidencial del año próximo. Entonces, no es un cargo menor. Y lo que se tiene que generar es toda la certeza y todas las garantías respecto del adecuado desarrollo digamos, de las etapas, pero en particular también va a ser muy relevante no solamente el análisis de los conocimientos, sino también el análisis de la idoneidad de las personas que participan como aspirantes para ejercer el cargo a partir de las funciones que tiene encomendado el instituto. ¿No tienes mucha información sobre cómo fue el examen? No tengo mucha información de cómo fue el examen. Sé que hay muchos cuestionamientos sobre preguntas que fueron confusas, se señala, o que admitían distintos resultados, digamos, sí, respuestas correctas. Creo que esto es algo que se tendría que aclarar. Siempre lo deseable cuando se hace un examen es que este sea realizado por una institución académica, no por otra cosa, sino para poder garantizar que el examen, digamos, más siendo un examen de opción múltiple, precisamente puede estar adecuadamente fraseado para no generar confusiones, claro, para no dar respuestas que pudieran ser ambiguas o admitir más de una respuesta correcta. Me parece que el comité técnico tiene que dar todas las explicaciones y todas las claridades respecto de esta primera etapa, porque fue el primer gran filtrado de aspirantes para poder acceder al instituto, a alguna consejería del Instituto Nacional Electoral. Pamela San Martín, con el gusto de siempre te saludo y gracias, cuídate mucho. Gracias a ti, nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, gracias.